Bueno, vamos a comenzar esta segunda parte de la mañana de hoy con la presentación de don Óscar Servando, se titula La cobertura de riesgo de precios. Óscar Servando es un funcionario del Banco Multilateral de Inversiones, que ahora se llama Bandesal, del Salvador. Por favor, don Óscar. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por participar en este evento tan importante donde se han compartido una serie de experiencias a nivel de la región. Creo que esto enriquece pues al final que podamos conocer experiencias y vivencias de cada uno de los países. Quiero agradecer especialmente a la Secretaría en los despachos de Agricultura y Ganadería y a Ruta por la invitación. Así que voy a comentar un poco de lo que hemos estado haciendo en BMI anteriormente, ahora Bandesal, y en alguna medida rompe un poco el esquema de lo que hemos estado viendo. ¿Hay como alguna interferencia? Ok. Vamos a ver si ahora funciona. Les decía que en alguna medida rompe un poco el esquema de los temas que se han venido viendo de seguros que tienen que ver con la parte de efectos naturales, principalmente algunos modelos. Les vamos a contar una experiencia que hemos tenido en Bandesal, así que la presentación tiene una breve reseña de Bandesal, dado que antes nos conocían como BMI, pero eso les queda como información en la presentación. Luego quisiera concentrarme en el programa de cobertura de precios. Y como un banco de desarrollo, quisiera hacer notar básicamente el apoyo que nosotros tenemos para el agro. Estamos en la parte de financiamiento, tanto de primero como de segundo piso. Por otro lado, administramos algunos programas de garantía. El programa de garantía agropecuario, que está enfocado justamente a respaldar el crédito agropecuario. El PROGAIN, que es otro programa que respalda prácticamente lo que es el crédito para la agroindustria. Y luego tenemos otros programas, entre los cuales aparece por ahí un programa de cobertura de precios. Y al final, muchas veces decimos que las crisis siempre son portadoras de oportunidades, y es realmente lo que nos sucedió a nosotros, y quisiera compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido en los últimos años. El programa de cobertura de precios nace realmente por una situación bastante complicada, que tiene que ver justamente con problemas en cuanto a factores climáticos, factores naturales y temas de precio. Resulta que en El Salvador la caficultura se vio bastante afectada allá por el 98 por el huracán Mitch. Luego en el 2001 hubo una crisis bastante significativa de precios, en donde los valores de venta de un quintal de café no tenían ni la capacidad de cubrir el costo de producción de acuerdo a los niveles de producción que tenemos en el país. Y para completar la película, en el año 2001 se nos presentaron dos terremotos justamente en el área, en la época de cosecha, que afectaron grandemente el cultivo de café. Así que la combinación de estos diferentes factores nos dieron una deuda en el sector café de alrededor de 300 millones de dólares, que para el tamaño de la caficultura en el país era una deuda realmente difícil de cubrir, porque llegó un momento en que, como les mencionaba, la producción de café, el valor de venta era menor al costo de producción. Entonces habían algunos agricultores que incluso estaban casi que decidiendo abandonar las fincas. Y fue así como empezaron a buscarse algunas alternativas. El sistema financiero había venido financiando sin mayores problemas los costos de producción del cultivo de café,
pero llegó un punto en donde dijeron, bueno, el precio no da ni siquiera para pagar los costos, entonces nosotros no vamos, pero teníamos ya estos 300 millones ahí que no, había que hacer algo con ellos. Y fue así como, ante un problema como este, buscamos algunas alternativas de solución. Lo primero que se hizo fue tratar de resolver los problemas de la deuda de largo plazo que se tenía, y se creó un fideicomiso. Ningún banco de la área comercial que ellos tenían la deuda quería que uno de la competencia administrara el fideicomiso, así que nosotros, al estar fuera de lo que era la banca comercial, fuimos los abanderados ahí para administrar este fideicomiso que se llama FICAFE. Con eso lo que se hizo fue básicamente refinanciar esta deuda a 20 años. Se dieron condiciones bastante concesionales, un periodo de gracia, una tasa de interés de alrededor del 4%, y luego se creó también un fondo de emergencia, que no fue más que una emisión de títulos en las cuales el Estado avaló esta emisión y le otorgaba a los productores de café $25 por cada quintal producido, tomando como base la producción de las últimas 4 cosechas, y con esto lo que se buscaba era que se desarrollara alguna inversión en la finca, dado que la banca no estaba dispuesta a financiar. Resuelto en alguna medida el problema de largo plazo, tenía entonces que sí, los bancos dijeron, bueno, vamos a participar en el fideicomiso, refinanciamos la deuda, pero ahora ¿qué pasa con el corto plazo? Bueno, el programa de garantía agropecuaria prácticamente fue el que se encargó de otorgar una garantía en un primer momento del 100% para los créditos que estaban destinados al financiamiento de labores agrícolas, y fue la única forma que se pudo incentivar a la banca para que finalmente ellos tomaran la decisión de participar nuevamente en el financiamiento de corto plazo, que en buena medida iba a permitir que se generaran los ingresos también para poder hacerle frente a la deuda de largo plazo. Empezamos a buscar otras alternativas también y desarrollamos una metodología, algo que no existía, una metodología de venta de certificados por la reducción de carbono, de emisión de carbono. Así que nos hicimos acompañar de una empresa inglesa que se llama EcoSecurities, y ellos nos ayudaron a desarrollar una metodología y finalmente pasamos todo el proceso y ahora estamos ya también con la posibilidad de vender bonos de carbono. Así que, como decía hace un momento, muchas veces las crisis nos ayudan a pensar fuera de la caja y se crean nuevas oportunidades. Así que el programa de garantía agropecuario, al final, como hemos visto, muchos de estos temas, finalmente quien los termina resolviendo es el Estado. Está adscrito al Fideicomiso Especial de Desarrollo Agropecuario FEDA, cuyo fideicomitente es el Ministerio de Hacienda. Entonces, al final, cualquier tema de estos pues le llega al Estado. Así que en este momento el Progara estaba enfrentando, por un lado, el riesgo de campo, dado que estábamos financiando el 100% prácticamente del financiamiento para los costos de producción, y también estábamos absorbiendo el riesgo de mercado, dado que si el precio seguía bajando, definitivamente quien iba a pagar a los bancos iba a ser el Estado a través del Progara. Y es así como se desarrolla un esquema que busca reducir el riesgo de mercado, facilitando al caficultor un mecanismo de fijación a futuro del precio de café que le dé certeza de la fuente de pago. Entonces, normalmente los bancos decían, ok, tráigame una carta en donde usted pertenece a un beneficiador que definitivamente, o un exportador, ha sido calificado para poder optar a la cobertura de precios, al menos en una parte de su cosecha. Y fue así como los bancos empezaron a tomar un poco de confianza, y afortunadamente desde el 2004-2005 que se inició con esta figura, el Progara, que al final honra los créditos que no se pagan, no ha hecho ni una sola honra. Ha estado prácticamente funcionando bastante bien el sistema, y es lo que vamos a ver a continuación. Prácticamente en el 2004 es que el FEDA aporta un fondo en aquel momento al BMI. Nosotros nos convertimos en los administradores para poder fijar prácticamente las ventas a futuro en la bolsa. Originalmente nosotros no teníamos ni idea de cómo se hacía eso, así que lo que hicimos fue contratar a un administrador para que nos diera el apoyo de cómo manejar las posiciones en la bolsa. Acá podemos listar prácticamente quiénes son todos los involucrados en este proyecto. Por un lado tenemos al productor. Quería hacer referencia a que nosotros nos hemos concentrado principalmente en cooperativas de productores, en donde están realmente pequeños productores. Alrededor del 87% de los productores de café en El Salvador
tienen áreas menores a 20 hectáreas y representan el 21% de la producción del país. Así que el enfoque ha estado a otorgar cobertura de precios a aquellos que realmente no tienen la capacidad económica ni la estructura como para poder administrar estos programas, y es así que tenemos que al productor, pues que básicamente es quien produce y vende el café. Luego hemos denominado a agente, a las cooperativas de productores y algunos beneficiadores exportadores pequeños. Algunos de ellos otorgan el financiamiento, otros solo acopian el café, lo benefician y son los responsables de la exportación. Tenemos al Bandesal como administrador del fideicomiso, que es quien al final le toca pagar la cuenta, aportamos los recursos, manejamos la cuenta de bolsa, operamos las fijaciones y al final pues hemos contratado a un operador de bolsa que es el que nos ayuda a poner todas las fijaciones. Es esta empresa FC Stone, es la casa comisionista que actúa como broker y es quien al final nos colabora poniendo las posiciones. Y luego tenemos un comprador que a través de una figura que le llaman el famoso EIA en la bolsa es que liquidamos todas las posiciones que normalmente nosotros colocamos. Dicho esto, podemos mencionar que para que este esquema funcione, se hace una norma que se revisa todos los años de acuerdo a las nuevas condiciones. Las cosechas atendidas arrancó prácticamente la 2004-2005 y hasta la 2011-2012 que prácticamente ya han sido liquidadas. Las posiciones que normalmente se utilizan son las que ya están preestablecidas en la bolsa, que es diciembre, marzo, mayo, julio y septiembre. El año cafetero va normalmente para nosotros de octubre a septiembre de cada año. Y lo que sí nos aseguramos es que la fecha máxima para que liquiden los contratos que se han fijado sea al 30 de diciembre, que es básicamente el momento en donde ya buena parte de la cosecha la han realizado en el país. Por otro lado, se establece que no puede haber una producción mayor al 50%, tomando como base de las últimas 4 cosechas que puedan fijar. Y les cobramos pues una comisión de $1 por cada quintal fijado. Esto para los que no están muy familiarizados, normalmente en la bolsa se trabaja con lotes de 375 quintales, así que al final les cobramos una comisión por administrar el programa de $375 por lote. Algo importante de destacar es que el Consejo Salvadoreño del Café lleva una estadística de precios. Hemos hecho una comparación entre los precios del día en el Consejo, sacamos un promedio y luego sacamos un promedio de los precios fijados con los lotes que nosotros hemos estado administrando y hemos andado entre un 15 y un 20% arriba en el precio de los lotes que se han fijado, debido a que normalmente cuando el precio sube y el exportador quiere vender, normalmente los compradores dicen estoy fuera de mercado. Y cuando el precio baja es cuando normalmente los compradores están como más alertas a poder cerrar una negociación. Entonces la gran ventaja que para fijar un contrato en la bolsa lo puede hacer todos los días que la bolsa abra al precio del día, entonces eso en alguna medida ha permitido que los productores tengan la posibilidad de recibir un mayor ingreso por el producto. Los requisitos para ser un agente, que son los que llevan como la responsabilidad del proceso para el lado del productor, es por un lado ser beneficiador exportador, y nuestro enfoque ha sido apoyar a cooperativas de productores. En El Salvador hay alrededor de 5 cooperativas de productores que acopian más o menos el 20-25% de la producción, y nuestro enfoque ha sido realmente darle el apoyo a estas cooperativas, dado que hay beneficiadores exportadores privados que tienen los recursos, tienen el personal para poder realizar ellos sus protecciones en bolsa. Por otro lado, se requiere una carta de aprobación o de una intención de crédito por parte de los bancos, no estar mal calificado en el Progara. Para que alguien esté mal calificado en el programa de garantía debe haber recibido el pago de una honra. Si está mal calificado, pues no puede optar a este beneficio. No tener algún problema de demandas. Debe firmar un convenio de participación en donde se establecen las responsabilidades que tiene para con el programa. Y luego la disposición de firmar pagarés por el monto utilizado para márgenes. O sea que si, por ejemplo, el año pasado nos sucedió, el precio ahí por
creo que fue en el primer semestre, rompió la barrera de los $300 y habíamos fijado unos contratos a $202, $203. Hubo que poner una cobertura de casi $100 por quintal. Entonces, eso realmente se necesita una chequera bastante grande para poder hacerle frente cuando se dan esos vaivenes en el mercado. Lo bueno es que administrándolo responsablemente, normalmente esos recursos lo único que se deja de percibir es la posibilidad de que ese dinero estuviera en un depósito a plazo, pero el dinero al liquidar la posición pues se recupera en un 100%. No hay, o sea, el único problema que podríamos decir que alguien tiene es que en vez de tener esa cantidad de dinero dando una cobertura de bolsa, podría estar en un depósito a plazo y tiene el costo de oportunidad de no generar esos intereses, pero el capital se recupera íntegro, no hay ningún riesgo de que pudiera perderse bajo la opción de coberturas. Acá vamos a tratar de explicar un poco cómo es que funciona el proceso. La verdad es que es bastante simple. Nosotros al inicio, como les mencionaba, contratamos a una empresa pensando que iba a ser un proceso difícil, pero teniendo una disciplina de los pasos que hay que seguir, realmente es un proceso bastante sencillo. Por un lado, el agente suscribe un convenio con el FEDA, que es administrado por el Bandesal, en donde se compromete que definitivamente los contratos que se fijen va a liquidar el físico, que lo va a hacer con productores que no exceden el 50% de la producción. Hay una serie que está dispuesto a firmar pagarés por el valor que nosotros pongamos como cobertura. Entonces se firma este convenio y luego cuando el productor vende a la gente a futuro, lo que él hace es que normalmente cuando hablamos de pequeños productores, para poder hacer la fijación tiene que ser un lote y son 375 quintales exactos, no puede, y hay pequeños productores que a veces dicen yo quiero vender 100, yo quiero vender 50, otro 200, entonces el agente es el responsable de acopiar esas diferentes solicitudes y completar un lote que reúna las similares características del café. Entonces una vez tiene ese lote, él consolida el contrato y solicita al banco prácticamente vender, véndame una posición marzo 2013 y el precio hoy está a $150, entonces se encarga prácticamente de realizar la venta. Nosotros tomamos la posición y luego pues la remitimos al operador para que él se asegure en la bolsa de colocar prácticamente ese lote. Luego el operador realiza la venta y confirma la operación. Posteriormente la gente firma un contrato de fijación y lo remite a Bandesal acompañado de un pagaré. Normalmente hay un margen inicial que hay que cubrir, por lo general anda ahí por unos 5 o 7 dólares dependiendo de cómo esté el precio, el margen inicial. Entonces firma un primer pagaré por ese valor, más dejamos un margen de alrededor de 25 dólares que son los primeros que nosotros pudiéramos aportar a la bolsa. Si vendemos a 150, lo que pudiera ir subiendo a diario, nosotros tenemos que ponerlo al día siguiente, no podemos esperar más tiempo, sino pues nos cierran la posición. Entonces, la gente firma un contrato y prácticamente tenemos el pagaré. Ahí prácticamente en este momento el Bandesal lo que hace es que está recibiendo diariamente cuál es el precio en base el precio de cierre del día. En base a ese precio de cierre el día siguiente nosotros tenemos que aportar la cantidad que sea necesario. Si por ejemplo yo fijé ayer a 150 dólares, pero hoy cerró a 155, tengo la obligación de enviar a la bolsa 5 dólares por quintal. Si el día de mañana el cierre es a 149, me abonan en la bolsa la diferencia entre el precio que yo vendí. Entonces es una cuestión de estar chequeando la bolsa todos los días. Esa es una responsabilidad nuestra que tratamos de llevarla a diario y hasta hoy pues la hemos manejado sin mayores complicaciones. Y luego a diciembre, que ya por lo general buena parte del café se ha vendido, lo que se hace es que se usa la figura de un EIA, que no es más que un contrato que yo como productor fijé. Hay un comprador que lo quiere comprar, lo cruzamos y ahí pues se liquida la operación. El precio de venta fijado, si el precio de venta fuera mayor, prácticamente la bolsa abona a la cuenta y se traspasa pues ese monto a la gente, porque pudiera darse el caso que
que se fijó el precio a 150 siguiendo ese número y al momento se liquidó con un EA de 140 que tenía el comprador, entonces de esos $10 de diferencia nos los han abonado a nosotros en la cuenta de bolsa. En ese momento nosotros le trasladamos esa cantidad ¿cómo se llama?, a la gente para que finalmente llegue al productor. Y pudiera darse el caso que el precio de la bolsa sea mayor, el precio del EA, perdón, sea mayor al precio que se había definido originalmente el contrato, entonces el agente tiene la obligación de trasladarnos a nosotros esa diferencia y ahí liquidamos la posición. Hasta hoy realmente las cooperativas han sido sumamente responsables, nadie se ha quedado con plata que no le corresponde, hemos logrado consolidar los lotes sin mayor problema y al final nos pagan la comisión. Lo normal fuera que nos la pagaran al inicio, pero lo hacemos hasta el final, que ya prácticamente han liquidado la posición y han recibido el dinero. Así que se cierra prácticamente el esquema cuando la cooperativa liquida el café, le traslada al productor y nos paga a nosotros la comisión por venta. Así que para hacerlo fácil, el productor es el responsable de producir, el agente es el responsable de prácticamente de acopiar las posiciones, nosotros las administramos y nos aseguramos de ir aportando, y esa es la parte complicada de este esquema, es que hay que tener una chequera bastante grande porque si se fijaron 100 lotes y de repente el precio se disparó en $50, hay que ver la cantidad de plata que hay que poner al día siguiente, ¿no? Y esa plata va a pasar ahí hasta que se liquide la posición y no puede ser utilizada para ninguna otra actividad. Así que las reflexiones que nosotros sacamos de este modelo, por un lado que es una herramienta útil para las cooperativas que no tienen cuenta en bolsa para fijar a futuro, que no tienen cuenta y por otro lado que a veces no tienen los recursos para poder estar haciendo las coberturas. Y aquí está la parte complicada, es que se requieren recursos para márgenes y a veces esas cantidades son grandes. La experiencia en el programa ha logrado permear en el agente y en el productor la necesidad de invertir en coberturas y se hace necesario también ampliar la gama de alternativas en bolsa. Y ahí hablamos del tema de opciones. Así que los próximos pasos que nosotros estamos ya prácticamente dando, como mencionaba al inicio, el programa tiene $1,5 millones, que es con lo que se puede trabajar. Vemos que el modelo funciona, pero tiene recursos limitados. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar en una línea de crédito para cobertura de precios. Estamos calificando a las cooperativas como intermediarios, de tal forma que ellos puedan solicitarnos a nosotros como un préstamo y al final el límite que va a tener en cuanto al número de contratos que se pudieran fijar va a estar directamente relacionado con la capacidad de endeudamiento que estas cooperativas tengan para poder hacerle frente a un crédito que esté relacionado con coberturas. Y en la medida que nos vamos metiendo en este mundo, nos hemos dado cuenta de que los futuros y opciones son alternativas bastante interesantes. Les comento nada más una anécdota porque ya casi me sacan la tarjeta roja. El año pasado, cuando el precio andaba por 280, nosotros consultamos cuánto valía una opción que incluso le pusimos precio, le pusimos nombre, le habíamos llamado seguro de precio. ¿Cuánto valía una opción para quedar vendida la cosecha 2012-2013 a $200? No hacía mucho sentido porque en ese momento la bolsa tenía un precio de 280. Nos lo cotizaron que podían dar entre $4 y $5 por quintal. Se lo planteamos a los productores y me dijeron, lo más que puede pasar es que llegue a 350, pero de bajar no baja. No hubo interés realmente en tomar esa cobertura de precio. Si ustedes revisan en la web, el precio de cierre del día de ayer anduvo por $154. Si hubieran tomado una cobertura de 200, prácticamente habría la seguridad de que abajo de ese precio no pueden vender, o sea que ellos quedarían vendidos a $200 y hoy el precio está a 150. Exactamente, y el costo era entre $4 y $5. Ayer en algunas de las presentaciones se decía que los fenómenos naturales impactaron con 200, 300 millones, pero hagamos números con la producción de Honduras, que anda arriba de 4 millones de quintales. Si hubiese sido el 50% que se le diera cobertura, estamos hablando, hagamos números ahí, 50 por 4 millones o por 2 millones de quintales, ¿cuál es el ingreso extra que se podría tener por un costo entre 4 y $5 por quintal? Sentimos de que es importante el tema de mitigación de riesgos, pero hay otras figuras
que posiblemente demandan de menos inversión, de menos trabajo y que nos pueden dar los mismos resultados. Y para finalizar, solo quería mostrarles esta gráfica que al final tiene que ver con riesgo. Nosotros hemos tratado de mitigar ese riesgo con el café, otorgando por un lado financiamiento, ya sea de corto, mediano y largo plazo, garantías, que es la cobertura que hemos dado, actualmente estamos hasta un 70%, bajamos ya del 100%, el tema de cobertura de precios, y por otro lado existen otras figuras. Nosotros hemos hecho la reestructuración a largo plazo, tenemos el fideicomiso que está vendiendo los bonos de carbono, que también es una fuente adicional de ingresos para el café. Hemos desarrollado también un fideicomiso que está contribuyendo a la renovación del parque cafetalero en el país, y con la asesoría de una empresa española desarrollamos una estrategia que se llama geoturismo, que no es más que la inversión la inversión en turismo en las fincas. Hay mucha gente que quieren pasar el fin de semana en el campo, han desarrollado tours y algunos restaurantes en las fincas, y realmente es algo que está tomando mucha fuerza. Se ha desarrollado una zona en el país que se llama la Ruta de las Flores, que no es básicamente ir a una finca o luego regresar a las pequeñas ciudades que están en esos lados, pero el tour principal es realmente ir a tener algún convivio con la naturaleza, y nosotros le hemos llamado geoturismo. Así que al final consideramos que, si bien es cierto el riesgo de precios es importante, también hay otras alternativas que pueden finalmente disminuir el riesgo del cultivo en sí. Así que, si bien es cierto, esta es una experiencia bien focalizada, no es una experiencia a nivel de la región, pero consideramos que existe el potencial y la facilidad para que los demás países pudieran adoptar una metodología similar. Así que llegué justamente con la roja. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, trataremos de contestarla con mucho gusto.